Arana. Zoe me dijo que ya estaba presente, ¿cierto? Jairo Fabiano no está. Inga. No está. Yamoga. Presente, Miss. Muy bien. López. Presente. Meléndez Yurito. Presente, Miss. Muy bien, mi vida. Mendoza Díaz. No está. Mendoza Rojas. Presente. Ñiquen. Ñiquen. Presente. Ordóñez. Presente. Cuidado que te caes, hijo. Estás ahí en el techo. Muy bien. Pérez Sebastián. No está Pérez Sebastián. Pérez Gael. Miss. Muy bien. Samira Quiroz. Aranza. Ríos Marjorie. Ríos Marjorie. Dana Rocha. Dana Rocha. Presente, Miss. Ahí está. Salazar Asumí. Presente, Miss. Moisésito. Presente, Miss. Muy bien. Dayiro. Lo dieron presente, Miss. Muy bien. Nicolás. Sophie. Y Arlet. Presente, Miss. Ah, Arlet otra vez a tiempo. Muy bien. Ahora sí estás a tiempo. No me dices presente después de media hora. Muy bien, Arlet. Ahora sí. Vamos a ir, ya, vamos a ir a una zona, ya. Esto le he mandado en un link para que lo vean de nuevo. Escúcheme, escúcheme. Esto le he mandado en un link para que lo vean de nuevo, más tardecito si quieren, ya. Este es un link que Corefo nos ha dado para poder conversar acerca del cuento, ¿sí? Porque ya hemos hablado del cuento con diálogo, pero como he visto que hay algunos que no saben bien cómo redactar un cuentito, cómo darle la forma, hoy día vamos a hablar acerca del cuento. Así que comenzamos todos atentísimos, por favor. Si van a participar, o sea, decirme algo, ya, lo tratan de hacer mediante el mensaje, ¿sí? Y de repente cuando yo les pregunte, ya prenden su audio, si no, todavía no lo prendan, ¿eh? Comenzamos. Dice, ¿alguna vez has leído cuentos? ¿Qué tipo de cuentos? Comenta. Entonces, por ejemplo, acá está un cuento que dice Las princesas bailarinas. Acá dice Las fábulas de Esopo. Y acá dice Hansel y Gretel. Ya, entonces, ¿qué tipo de cuentos has leído tú? A ver, Dayiro, ¿qué tipo de cuentos has leído alguna vez? De aventura. Cuentos de aventura, muy bien. ¿Qué tipos de cuentos has leído, Dana? ¿No se acuerda? ¿Qué tipo de cuento has leído, Asumi?
¿Se acuerda de algún cuento? A ver, Gael, dime, ¿algún cuento que te acuerdes? Dime el título. Sí, Miss, un título. Bueno, me compraron y es de lo, eh, el cóndor y la muchacha. Soy la princesa. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, podemos leer diferentes tipos de Cuentos, cuentos. Miss. Ahí está, a ver. Un cuento. Ahí está su libro de cuentos. Entonces, nosotros podemos leer diferentes tipos de cuentos y todos son buenos, todos son bonitos y hay algunos que nos interesan más que otros. Hay algunos que les gustan los cuentos con que tienen aventuras, otros que tienen princesas, otros los que contienen más lo que son animalitos, otros los que son de terror, depende, cada uno tiene sus gustos. A ver, vamos a ver, aquí alguien que está levantando la mano. Ah, Gael, dime, Gael. ¿Me vas a decir algo más? No, Miss, no, solo que se me olvidó bajar la mano. Ah, ya no, se te va a calambrar la mano, tienes que bajarla. Muy bien. Zoe me escribe, ¿no? Se acuerda de la Caperucita Roja y también haber leído los cuentos llamados de lo de los tres chanchitos, que son cuentos infantiles, y no, y son muy buenos. Es más, las personas adultas, ¿no? Nos acordamos todavía de esos cuentos y es más, cuando hacen live action de algún cuento, las personas adultas son las primeras en verlos, ¿eh? Cuando se abran los cines, vas a ver que hacen live action, por ejemplo, de La Sirenita, y vas a ver muchos adultos que van solos, sin niños, ¿no? O sea, no es que sean papás con sus hijitos, no, no, no. Van a verlos porque recuerdan su niñez. Entonces, los cuentos marcan parte importante de nuestras vidas. Dime, Dayiro. ¿Me decía algo? ¿No? Ya. Dime, Danixa. Hay un cuento que se llamaba El cazador y la princesa, similar. La princesa y el cazador. La princesa y el cazador. Y Dayiro, ¿tú qué Yo leí un leíste? cuento. Se trataba un poco de infantil y de acción. Ah, acción infantil. Muy bien. Dayi, ¿me vas a decir algo? Es porque yo he leído como muchísimos libros. Y Ah, entonces, y de todos de, ellos, ¿cuál te acuerdas del título de alguno o de qué? ¿No? ¿De qué título el tenía? de, A ver. el de Isla Misteriosa. Ah, ¿ve? Entonces a veces hemos leído muchos y hay algunos que se nos ha quedado en la mente, ¿no? Porque han sido muy buenos. Me acuerdo de que había uno de una princesa, yo leí uno, ya de una princesa, pero que de pronto estaba llena de pieles, todo, y después se convirtió en una princesa muy linda, pero como que estaba escondida. Y luego yo lo vi, eso me lo contó mi mamá, y luego vi algo parecido en el narrador de cuentos que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que vimos acerca de la leyenda de Minotauro. Ya, ahí también vi algo parecido y me encantó. Después les voy a enseñar cuál es ese cuento, ¿sí? Ya, ahora sí. Me va a decir algo Dana. Danita, dime, mi amor. Miss Frenchy, yo recuerdo que que yo había tenido un cuento que mis padres me habían comprado, era narrativo y era de la Caperucita Roja. De la Caperucita Roja. Muy bueno, ¿no? Kevin, dime y después sí, Yari. Y mi amigo se compró un libro de donde había todo de los monstruos. Y yo he leído un cuento que se yo leí un cuento que se llama Don Quijote de la Mancha, el dragón de las siete cabezas, Yo también un libro que eran de monstruos y mitos que existieron. Pero los Ah, es que a veces, por ejemplo, Kevin, les cuento a todos, ese de ahí fue una novela o es una novela, por ejemplo, pero ¿qué cosa hace? Lo hace en una versión más corta, por ejemplo, el Quijote y ya lo venden como un cuento, porque lo ponen en una versión más cortita, ¿sí?
Pero es una novela realmente, nada más que seguramente tú lo has leído en la versión corta de cuento, pero también es muy bueno. Y Yari, dime para terminar y seguir con ¿no? Con este presi, dime. ¿Has escuchado la película de Alicia y el País de las Maravillas? Uy, excelente. Yo tengo el libro, es muy bueno. Yo tengo el libro. Ese, por ejemplo, libro lo escribió un matemático. Escribió ese libro. Entonces, por ahí tiene algunas cositas de lógica, ¿no? Que tenemos que de repente ver. Un día les voy a leer un poco de ese libro, ¿qué les parece? Vamos a ver, por ejemplo, en el País de las Maravillas celebraban el día del no cumpleaños. Por ejemplo, hoy día no es cumpleaños de ninguno de nosotros, entonces hay que celebrarlo porque es el día del no cumpleaños. Porque decían que el cumpleaños de uno era un día al año, pero el no cumpleaños era todos los demás días, entonces celebraban todos los demás días, ¿no? Era una locura, ¿no? Imagínate todos los días celebrando, ¿ya? Ahí dice, observa y escucha. Ay, vamos a poner entonces este cuento de los hermanos Grimm llamado Hansel y Gretel. Todos sabemos. Sí le he visto. Y silencio a todos para poder escuchar. Dame silencio, Yari. A todos, no comencemos A mí me con gusta el peleas, terror. Tranquilos. Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños. Vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Un ratito estoy acomodando los parlantitos para que puedan escuchar. Con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años pasaron y siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de 2 niños, su padre decidió volver a casarse. La esposa del leñador era de una familia rica. Ella odiaba el hecho de que eran pobres y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto. En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. No hay necesidad de discutir. Ya me decidí. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano Hansel la consoló. No te preocupes, Gretel. Ya encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, Hansel escapó y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos. Por la mañana, todos empezaron a caminar hacia el bosque. Su padre les dijo que iban de excursión familiar. Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino. Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se pararon y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena.
Entonces comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna y se dirigieron hacia la casa. Bien hecho, Hansel. ¡Qué inteligente fuiste! Cuando los niños llegaron a casa, su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo. Su madrastra también actuó como si estuviera feliz, pero en el fondo no había cambiado su decisión. Estaba muy molesta de que hubieran regresado. Después de 3 días, la madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente. Esta vez por la noche, puso llave a la puerta de Hansel y Gretel y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez. Pero Hansel era un muchacho inteligente. Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana, esta vez dejó caer migas de pan que había puesto en su bolsillo la noche anterior. Y de nuevo dejó un rastro de vuelta a casa. Alrededor del mediodía, su padre y madrastra inventaron una excusa y se fueron, dejándolos solos en el bosque de nuevo. Al darse cuenta de que no iban a volver, Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa antes de que oscureciera. Pero esta vez no pudieron encontrar el rastro que dejaron, ya que todas las migas de pan se las habían comido los pájaros. Gretel se puso a llorar. Por primera vez Hansel también se sentía desanimado. Esta vez los niños estaban realmente perdidos. Sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante 3 días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pintoresca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo. Y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar. El interior de la casa era muy distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad. Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos, y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes. Esa noche, durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Cuando despertaron por la mañana, la anciana no estaba allí. Ellos miraron a su alrededor. Al final del pasillo vieron una pequeña puerta. Al abrir la puerta encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros. Estaban muy sorprendidos, por supuesto. Hansel quería entrar para ver más de cerca. Y justo en ese momento se oyó su voz otra vez. ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta, los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que atrapaba a niños en su calabozo engañándolos con una caja de pasteles y dulces. Los niños trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo engordar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. Sin alternativa,
Gretel hizo lo que pidió. Afortunadamente, Hansel era un muchacho inteligente y sabio. Él decidió engañar a la malvada bruja. Cada noche, mientras la bruja dormía, él cavaba un agujero en el suelo de la jaula. La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no. Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana, sino que la enterraba en el agujero que había cavado. Mientras tanto, la bruja le exigía a Gretel cocinar más. Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó. ¿Corto? ¿Flaco? No me importa más. Hoy cocinaré un pastel de Hansel. Dirigiéndose a Gretel. Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente. A pesar de tener miedo, Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro. ¿Puedo meter mi cabeza allí para ver la masa? Se quejaba Gretel. La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior. Gretel, con todas sus fuerzas, empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves. Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula. Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa. Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardía en llamas en el bosque. Pero no sabían a dónde ir. Un poco más tarde, llegaron a un río. Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río. Los niños, mirando a su alrededor, de pronto se dieron cuenta en dónde estaban. Corrieron a la casa tan pronto como pudieron. Al ver a sus hijos, el padre estaba lleno de alegría. Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho, y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre. Muy bien. Entonces eso fue Hansel y Gretel. Ya está. Vamos a ver qué más nos tiene este prezi. Ya vimos. Ahora vamos a construir aprendizajes. Dice, ¿qué clase de cuento has leído? ¿Cómo lo identificas? ¿Qué estructura presenta? ¿Cuál es el mensaje que transmite el texto? Vamos a ver su estructura. A ver, un ratito, vamos a ponerlo más grande. Y vamos a darle el audio. Un ratito. Va a leer Andrew, por favor, las características del cuento infantil. Texto narrativo. Mises, todo eso, Leo. Sí, los 4. Texto narrativo breve presenta
presenta pocos personajes, desarrolla en un mundo fantástico, transmite un mensaje. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que es un texto narrativo, pero cortito, breve. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Narrativo, ¿ya? Y es breve. Presenta personajes. ¿En qué cantidad? Ah, limitada, pocos personajes. Se desarrolla en un mundo fantástico. Por ejemplo, ¿qué cosa tenía de fantástico Danixa ya en el cuento de Hansel y Gretel? ¿Qué cosa no encuentras tú en la realidad en tu vida diaria? Disculpa, no escucho. ¿Qué no encuentro en el resto? ¿Podría repetir la pregunta, por Sí, favor? acá dice que se desarrolla en un mundo fantástico. Ya, entonces, ¿qué cosa encuentras tú en el cuento que no encuentras en tu vida real? La casa de caramelos. La casa de caramelos. Cuando tú vas caminando por ahí, tú no encuentras casas de caramelos así, ¿no? Entonces, eso. Ahora transmite un mensaje, sí. Ahora, te das cuenta que primero, más importante que todo, por ejemplo, es la familia y los hijos. Y el papá se estaba dejando llevar por esta nueva esposa que había conseguido, que lo único que quería era deshacerse de quienes, Sus hijos. De de Hansel y los, Gretel. claro, de Hansel y Gretel, que eran los hijos. ¿Y qué cosa decía ella? ¿Por qué se quería deshacer de ellos? A ver, ¿quién me dice? Porque No, La yo de yo, Miss. A ver, los yoyos, un ratito, tranquilos. Yo como poco yo. Ya, a ver, un ratito, a ver. Vamos a, uy, nos faltan pocos minutos. Ya. A ver, voy a leerlos. Escríbanme por qué se querían deshacer de ellos y yo leo sus ideas. ¿Ya? Ya. Ya está. Muy bien, mis queridos yoyoyos. Y pongan ahí por qué creen que se quería deshacer, ¿no? La madrastra de Hansel y Gretel. ¿Qué le decía a su papá? ¿Por qué tenía que deshacerse de ellos? Porque ella decía que se tenían que deshacer por algo, ¿ah? A ver, vamos a leer. Ya me llegó una primera idea. Vamos a ver si me llega más. Ya acá dice porque ella era mala, otro dice porque estaba harta de cuidarlos. Acá otro me dice, recién entro, me perdí. Uy, no, ese no. Porque iban a morir de hambre. Ya, o sea, ¿por qué quería de o sea, decía, se tienen que ir y por qué? ¿No? Supuestamente, a ver, vamos a seguir leyendo. Ah, dice, le decía que se deshaga. Como me han escrito más, se me perdió el comentario. Ah, ya, dice, decía que se deshagan de ellos porque miraran allá, para que murieran de hambre. A ver, acá que dice, porque como ya se acercaba el invierno, no tenían dinero, se iban a morir de hambre. Ah, ya está. Porque eran pobres, porque no quería que ellos estén en la casa, porque dijo que no iban a sobrevivir con ellos en el invierno por la comida. Muy bien, muchísimas ideas. Está bien, eso se llama lluvia de ideas. Entonces vamos a redondear estas ideas. Muchas gracias, excelente. He leído todo lo que me han escrito. Muy bien, ahora sí, voy a redondear las ideas y dice así. La causa real, era que ella era mala y no los quería, ¿ya? Simplemente, pero ¿qué cosa ella le dijo al papá? ¿Cuál fue la excusa? Que como ellos eran pobres y no tenían mucho dinero, entonces estaban gastando demasiado en darle de comer a esos niños. Si ellos desaparecían, iba a alcanzar para mantenerse. O sea, la causa real era la falta de amor de ella, que no los quería. Pero la excusa fue que
eran muy pobres y tenían que deshacerse de ellos, si no, no podrían vivir, ¿no? Entonces tú. Yo creo que la madrastra era la bruja. Ay, por eso que desapareció, justo al mismo tiempo. Sí, Porque el yo último también no, creo, yo también creo. Yo creo que ella era. Misteriosamente desaparecieron las dos, ¿no? Sí. Leía a mí el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y la madrastra y la bruja. A veces veo. Uy, Sí, yo ya Creo. y yo me iba a hacer mis palomitas, pero no Ah, me dio tiempo y terminó. hay alguien por ahí que me dice que misteriosamente también un pajarito les dijo que fueran para allá. De repente fue enviado, dice. Yo ¿Cuántas creo que el pajarito fue la madrastra. Ay, ay, vengan por acá, les dijo. Muy bien. Tenemos mucha... Mira, La vamos a ver. madrastra ya sabía, yo creo que la madrastra ya sabía que la bruja quería matarlo y por eso es una paloma. No sé, a mí se me parece extraño que la madrastra no habrá salido en el último cuando la bruja supuestamente ya habría muerto. Mm, Yo creo que era la paloma. Yo creo que era la Historia, suerte. ya, ahora vamos a verle. historia. No te Yo preocupes. creo que era la Gretel. Vamos a ver acá un ratito. Vamos a ver esta Yo no estructura. puedo contestar porque Un ratito, vamos a ver la estructura. Dice, al inicio, el desarrollo y el desenlace. Maricielo, ¿puedes leer en la estructura, puedes leer el inicio? Ok. Inicio. Presenta los personajes y la situación inicial. Muy bien, entonces los personajes de la situación inicial. Presentó los personajes que eran a Hansel, a Gretel, al papá y a la madrastra. ¿Y cuál era la situación inicial de que querían desaparecer a Hansel y Gretel, pobrecitos? Ahora, desarrollo. Yuri, lee cuál es el desarrollo o nudo. Sí, Miss. Desarrollo o nudo. Presenta la situación problemática. Muy bien, y la situación problemática ahí es que tenían que escapar de donde la bruja porque se los iba a comer. Entonces esa es la situación problemática. Tenemos que escapar de esta bruja que nos quiere comer. Muy bien, ahora, por favor, le voy a pedir a Zoe que lea el desenlace. Desenlace. Presenta el final de la historia. Presenta el final de la historia. Ahora le voy a pedir a Dayiro que me lea cuál fue el final de la historia. El final de la historia es que Hansel y Gretel regresan a su casa con joyas y así se pueden mantener. Muy bien, escapan y regresan, ¿no? Muy bien. Miss, yo lo parafraseé. Parafraseaste, muy bien parafraseado. Ahí está. Los elementos. Aquí tenemos a los personajes. Por ejemplo, los elementos son los personajes, el tiempo, el lugar y el narrador. Esos son los elementos. Por ejemplo, en personajes tenemos, a ver, Niken, léeme donde dice personajes. Personajes realizan las acciones. Tienen características físicas y psicológicas. Muy bien, ¿y quiénes son? Gretel. Gretel y Hansel. Y la Bruja. Y la bruja. Aranza, léeme el tiempo, Aranza. En Frenchy es porque yo voy a apagar mi cámara. Yo que tengo poquito. No te preocupes. Tiempo, presente, pasado y futuro. Ejemplo, érase una vez. Ah, cuando me dicen, érase una vez, entonces me están hablando del pasado, ¿no es cierto? Maricielo, lee donde dice lugar. Lugar, espacio donde se dan los hechos. Ejemplo, en un lejano reino. Muy bien. Ahora va a leer otro compañerito, Moisés. Lee donde dice narrador. Narrador. Es quien cuenta la historia.
Muy bien, narrador es quien cuenta la historia. Entonces los elementos de un cuento son los personajes, el tiempo, el lugar y el narrador. Ahí está. Herramientas del lenguaje, las acciones. Vamos, ahí lee Nicolás el primer recuadro. Nicolás. ¿No? ¿Estefano está? Sí, Miss. Estefano, lee el primer recuadro. Las Acciones. acciones de un cuerpo De un se cuento. narran en primera o tercera persona. Muy bien. En primera persona es cuando lo narra el que lo vivió. Yo, ¿no? O me llamo Frenchy y les voy a contar la historia de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamo Eva y quiero decir, que quería decir, tal. Ahora, tercera persona es cuando lo cuenta otra persona, la que no le sucede directamente, ¿ya? Entonces, que está contando que le sucede a otra persona. El príncipe sonriendo dijo, entonces está contando que a otra persona le está pasando algo. Primera persona es cuando tú lo cuentas, tercera persona cuando cuentas lo que le pasa a otro, ¿ya? Entonces ahí tenemos el cuento. Entonces vamos a tomarnos un pequeño descansito, ¿ya? Y de ahí vamos a entrar a qué curso, a ver. Plan lector. Ya, escúchame. Escúcheme. Ahí en plan lector vamos a ver una historia y vamos a juntar los dos cursos, comunicación y plan lector, y les voy a decir que me digan cuáles son los personajes.